Como sabemos, estamos en una serie que se titula Un Camino Mejor y queremos en esta mañana pues repasar o concentrarnos en el matrimonio, la serie de nuevo, Un Camino Mejor, y el título del mensaje es El matrimonio, un camino diseñado por Dios. Un camino mejor, el título es El matrimonio, un camino diseñado por Dios. Y pues en esta mañana queremos ver, o ya tarde, queremos ver qué es lo que dice la palabra del Señor acerca del matrimonio. Y yo sé que posiblemente hay personas aquí que no están casados, pero se están preparando para casarse, o personas que a lo mejor ya están casados, que estoy seguro su matrimonio, ustedes podrían decir, puede mejorar, como el de nosotros también podría mejorar, y nos esforzamos porque así sea. Posiblemente personas que ya han estado casados y que ahora posiblemente han enviudado, pero pues también a usted puede ayudarnos a orar por los matrimonios que aún siguen funcionando como esta unión que el Señor ha diseñado. Y voy a invitarle que abra sus Biblias en Efesios capítulo 5, versículo 33. Efesios 5, 33 en esta mañana. Y vamos a leer lo que dice ese versículo todos juntos. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Entonces lo vamos a leer. ¿Por qué no lo lee juntamente conmigo? Amén. Todos al unísono. Estamos leyendo de la nueva versión internacional. Si usted tiene otra versión en su mano, pues puede leerlo acá de la pantalla. Dice: en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Aun cuando usted posiblemente no está casado con otra persona en este momento, usted está casado con el Señor. Y las directrices que en esta tarde vamos a ver sobre lo que dice la Biblia del matrimonio, es algo que usted puede ahora aplicar a su esposo. Usted que no está casado en esta tierra, está casado aún con su esposo, que es el Señor, amén. O por lo menos usted es la novia, parte de la iglesia, la novia que un día se casará en esas bodas del Cordero. Quiero empezar a platicarles un poquito de la historia de mi esposa y un servidor. Eso se pone ya un poquito peligroso, pero vamos a ver cómo nos va, a ver si mi esposa no sale molesta de aquí conmigo. No lo va a hacer, ¿verdad que no? Si hablas verdad, ¿no? Mi esposa, hermanos, me insistió mucho antes de que nos casáramos. Ella me insistía, y yo no le quería hacer caso porque yo quería concentrarme en el Señor. No, es cierto. La verdad, hermanos, es que nos conocimos en la iglesia. Yo tuve la oportunidad de conocerla allí dentro de la iglesia. Y la verdad es que ella me resistió por mucho tiempo. Ella no quería ni ser amiga mía. Yo la invitaba a que fuera mi amiga, y ella, lo digo yo porque yo prefiero decirlo yo a que lo platique ella, porque cuando lo platica ella a mí me duele todavía. Pero yo le caía mal a ella. Decía que yo se le hacía uno de los jóvenes en la iglesia que el más gordo de todos. No, eso es lo que te dije. Así lo escuché, ella me dijo de otra manera, No, pero así lo sentí yo, bien no, fuerte. es verdad. Pero al final no se pudo resistir. Para decirle que en una ocasión pues yo quise hablar con ella al salir de terminar el servicio, y ella pues yo le extendí la mano para saludarla y me dejó con la mano estirada. Eso sí no puede negarlo ella, porque es verdad. ¿Alguien tiene Kleenex por ahí que me puede prestar uno, por favor? Todavía no lo puedes superar. Hermanos, estamos acá enfrente no porque seamos el matrimonio ejemplar, porque no lo somos, pero estamos tratando de honrar al Señor con nuestro caminar. Estamos aquí enfrente no como un matrimonio perfecto, fallamos. Podría yo bromear, decir, ella falla un poquito más que yo, pero fallamos, hermanos, fallamos. Y eso sería una broma, ¿verdad? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos cuando se trata de qué tanto fallamos, y reconocer en donde uno falla. Pero no estamos aquí porque no tengamos desacuerdos. De repente tenemos desacuerdos.
No estamos aquí porque somos un matrimonio perfecto, somos un matrimonio común y corriente, pero que estamos tratando, al igual que ustedes, de honrar al Señor a través de nuestro matrimonio. Y queremos pedirle al Señor que cada día nuestro matrimonio esté más unido, le honre mejor a Dios y sea un ejemplo vivo de la unión que nosotros representamos. Y esa es la unión entre Cristo y la iglesia. Amén. La iglesia se le nombra en la Escritura como la novia de Jesucristo. Y la palabra del Señor habla de esas bodas del Cordero en un futuro. Entonces estamos en este camino, primeramente los que estamos casados en tierra, pues tratando de ser ese ejemplo de lo que Dios ha diseñado y tratando de honrar a Dios. Y es verdad que a veces el matrimonio podría parecer hasta un poquito inusual, podría parecer un poquito contradictorio, porque somos dos personas con diferentes maneras de ver las cosas. Yo a veces digo, ese color es verde, ella dice es gris. Yo digo, no, es verde, ella dice es gris. Tenemos las maneras diferentes de ver las cosas. Tenemos diferentes opiniones, diferentes cosas como actuamos y como mostramos diferentes tipos de actitudes, sentimientos, etc. Entonces, hay pecado en nosotros. No somos perfectos, ¿por qué? Porque somos personas que aún pecamos. Dice la Escritura que el que diga que no peca, miente, dice la Escritura. Amén. Entonces aún seguimos pecando, pero tratamos de honrar y pedirle al Señor y nos examinamos como deberíamos examinarnos cada uno de nosotros para ver que nuestro caminar sea más perfecto o mejor cada día, que podamos ver la obra del Espíritu de Dios formándonos, moldeándonos, cambiándonos, confrontándonos, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con viendo qué es el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Le voy a pedir a mi esposa que lea Proverbios 18:22. Quien haya esposa encuentra el bien y recibe el favor del Señor. Quien haya esposa encuentra el bien y recibe el favor del Señor. O sea, que aun cuando usted como matrimonio, usted haya sentido en alguna ocasión, no porque yo lo haya sentido, aclaro eso, pero que usted haya sentido que por qué me casé, o por qué se siente tan mal estar casado en ciertas ocasiones, usted habrá sentido dificultades y esa dificultad haya llegado a lo profundo de su corazón en tristeza, en dolor. La palabra del Señor no miente y la palabra del Señor dice que el que haya esposa encuentra el bien y recibe el favor del Señor. El matrimonio es una bendición de parte de Dios. El matrimonio es una declaración pública del deseo de honrar a Dios a través de esta unión del matrimonio. El matrimonio es una institución creada por Dios, hermanos. Hay una organización que yo se la recomendaría, tienen diferentes artículos que usted puede leer sobre diferentes tipos de temas, pero esa organización se llama Enfoque en la Familia. Ellos tienen mucho material que usted pudiera alguna vez leer, estudiar para usted crecer en el conocimiento de la palabra concerniente a diferentes relaciones dentro de la familia. Enfoque en la Familia, esa organización cristiana, publica material sobre la familia y ellos dicen que el matrimonio es una unión centrada en el otro. Yo no me enfoco en lo que yo quiero, yo me debo de enfocar como matrimonio en lo que ella necesita, en lo que a ella le hace feliz y viceversa. Ella no se enfoca en ella, sino se enfoca en lo que yo deseo. Dios creó el matrimonio, dice Enfoque en la Familia, para hacer unión fiel entre un hombre y una mujer. Y no es porque esto se lo inventaron ellos, esto sale de la palabra del Señor. El matrimonio es el fundamento más firme para construir una familia. Es el fundamento más firme. Una familia con un padre y una madre dentro del hogar es el modelo ideal. Hay circunstancias en la vida que nos han llevado a ciertas diferentes otros tipos de familias, del núcleo de la familia. Pero el núcleo establecido y el que Dios ha mandado es un hogar donde hay un padre y una madre. También dice Enfoque en la Familia que Dios diseñó la expresión sexual para ayudar a los matrimonios a desarrollar intimidad. La expresión sexual siempre debe de existir dentro de un matrimonio y no fuera. No de novios,
no de ningún otro más que el matrimonio. Y el matrimonio refleja el pacto de la relación entre Dios y su pueblo. Nosotros somos ejemplo. Dígale a su esposa que está a su lado, a su esposo que está a su lado, nosotros somos el ejemplo, dígaselo, los que tienen la oportunidad. Nosotros somos el ejemplo que refleja el pacto de la relación entre Dios y su pueblo. Hermanos, el matrimonio es importante para Dios. Es importante. No es simplemente un invento de la religión ni el gobierno humano de este mundo. El matrimonio solo existe, como dice la palabra, entre un hombre y una mujer. ¿Qué dice Mateo 19, 4 y 5? ¿No ha leído, respondió Jesús, que al principio el Creador los creó hombre y mujer, y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser uno solo? Llegamos a ser uno solo. Y fíjese usted que en la palabra del Señor nunca dice que nosotros llegamos a ser uno solo con nuestros hijos. No somos uno solo con nuestros padres. No somos uno solo con nuestros tíos o tías o cualquier otro familiar. Somos uno solo con nuestro cónyuge, nuestra esposa, o usted con su esposo. Eso es lo que dice la palabra. Hoy en día, hermanos, el mundo ha tomado por asalto la institución del matrimonio. Y han querido redefinir o rediseñar lo que Dios ha establecido. Y tenemos que decirlo. La palabra del Señor, que es palabra de Dios, que dice verdad, que no se equivoca, que sigue aún siendo relevante para este día, dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. No dos hombres y una mujer, no dos mujeres y un hombre, no dos mujeres, no dos hombres, una mujer y un hombre. Hoy en día el mundo ha querido redefinir eso, pero el matrimonio así lo estableció el Señor y ya está definido por Dios. Y Dios también definió los roles del hombre dentro del matrimonio como de la mujer dentro del matrimonio. Veamos el segundo punto. ¿Cuáles son esos roles del matrimonio? En los roles del matrimonio ya dijimos que el esposo se enfoca en su esposa y viceversa. El esposo recibe a su esposa delante de Dios. Yo cuando recibí a mi esposa, esta fue una unión que Dios nos conectó. Yo recibí a una hija de Dios, alguien a la que yo tengo que tratar como tal. Es una hija de Dios. Yo no le voy a llamar a Dios mi suegro porque no lo es mi Padre Celestial. La Escritura no me dice que yo lo puedo llamar así, pero yo debo de considerar, nos haría bien a los hombres, varones casados, de repente recordarnos que estamos viviendo, cuidando, amando a una hija de Dios. Y cuando yo pienso en eso, a mí eso me debe de llenar de temor, me debe de llenar de cuidado al yo fijarme en la relación y cómo yo trato a mi esposa. El esposo hace de la relación con su esposa una prioridad sobre otras relaciones. Mi madre dejó de ser mi prioridad. Mi padre no es mi prioridad. Mis hijas no son mi prioridad. Aunque usted puede decir, es que mi madre me crió. Mi madre me alimentó, mi padre trabajó duro toda una vida para criarme, pero la palabra del Señor dice que yo y mi esposa llegamos a ser una sola carne. Ella viene a ser prioridad sobre su mamá, sobre su papá, sobre sus hijos, cualquier otra relación. Lamentablemente hoy en día a veces nos comportamos y actuamos y nos dirigimos de una manera diferente. De repente hacemos de nuestros hijos una prioridad delante de su cónyuge. Y eso no es lo que la palabra del Señor nos dice. El hombre deja a su padre y a su madre. Obviamente después de Dios, claro, yo no creo que tengo que decir eso, pero aclaro por si hay una confusión. Después de Dios, mi esposa es mi prioridad. ¿Qué dice Efesios 5:28? El que ama a su esposa se ama a sí mismo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Eso es lo que Dios quiere. Así quiere nosotros. Hermanos, es fácil amarse a uno mismo, ¿verdad? Es fácil cuidar cuando usted se acerca ahí al rato, cuando se termina el servicio, se levanta la cortina y se presentan muchos diferentes tipos de pan. Usted cuando llega al pan, usted dice, ese es el mío. Usted no piensa, ese es el tipo de pan que le gusta a fulano de tal. Usted piensa, ese pan es para mí. Y si hay alguien enfrente, dos espacios enfrente de usted en la línea, en la fila, y agarra ese pedazo de pan que usted pensaba que iba a agarrar usted dice,
Me lo ganaron. Es fácil pensar en uno mismo. No es natural que yo piense en mi esposa. Pero como nos dice Efesios también, que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución, sino más bien que seamos llenos del Espíritu. Cuando estamos llenos del Espíritu, se convierte más fácil, se hace más fácil el que yo busque el bienestar de mi esposa. En estos días fuimos a una conferencia y llegamos al cuarto. Entonces yo le dije a mi esposa, ¿qué lado de la cama quieres? Porque yo siempre la considero a ella. Yo prefiero el lado de la puerta. Yo no, así soy, hermanos. Yo prefiero el lado de la puerta para estar en la puerta, como que si alguien se fuera a meter, no se me va a meter nadie. Pero yo prefiero estar al lado de la puerta porque yo siento una responsabilidad de cuidarla a ella. Pero entonces del lado de la ventana, que estaba más lejos de la puerta, estaba al lado del aire acondicionado. Entonces ella es muy friolenta. A mí me gusta, yo en el invierno sin cobija y con el abanico dando a todo lo que da. Así me gusta a mí. Entonces fíjese, hasta en eso somos diferentes. Entonces, pero sí le di la opción. Tú eres testiga que sí te di la opción. Hay que ver por el bienestar cuando vemos, no es natural. Vamos a querer siempre hacer lo que a uno le agrada. Pero entonces uno mira por el bienestar del otro. El esposo cristiano es el líder espiritual de su esposa y del hogar en general. Hay hermanas que no tienen un esposo que es creyente, pero aún así la palabra, no traje ese versículo, pero la palabra nos dice que la esposa debe de someterse a su esposo, aunque no sea su esposo cristiano. Porque puede que por su conducta usted alcance a ese varón no convertido. Por su conducta, usted puede ser un testimonio fiel de Dios y ministrar al corazón de ese esposo no converso para que ese esposo entonces venga al camino. Usted se debe de someter a su esposo aunque no sea creyente en todo, menos en aquello que el esposo inconverso quiera que usted haga que le ofenda a Dios, porque tenemos a Dios como una prioridad. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. El esposo cristiano es el líder espiritual de su esposa y del hogar en general, y lo hace con esfuerzo, hermanos, con intención. Debemos de muchos varones dejamos el servicio el domingo, o quizás el estudio bíblico que tenemos de Rooted, o un estudio otro X, le damos la responsabilidad a esas cosas para que lideren a nuestras esposas espiritualmente, o a nuestros hijos. Y así no debería de ser. Nosotros como esposos que somos creyentes debemos de intencionalmente dirigir a nuestras esposas en el camino del Señor, instruirles, enseñarles. Y si usted no conoce, como varón usted no conoce la palabra mejor que su esposa, debe de esforzarse por conocer la palabra mejor, porque somos los líderes espirituales de nuestras esposas. Siguiendo el ejemplo de Jesucristo, hermanos, el esposo ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, nos dice Efesios 5:25. Así le debemos llamar a nuestras esposas. Nos debemos de entregar por ellas, también dice el mismo versículo, Efesios 5:25, nos entregamos por ellas, de ser necesario aún morir. Hermano, ¿sabe que yo tengo un temor grande que un día nos vayan a asaltar y yo correr y dejar a mi esposa sola? Yo no pudiera vivir conmigo. Yo pienso que yo no voy a correr. Yo digo, yo no voy a correr. Primero yo me pongo enfrente y dejo que ella corra, y yo me quedo con el asaltante. Yo así pienso, así deseo. Pero yo tengo me da escalofríos yo pensar un día nomás imaginarme un asalto a nosotros dos y que yo la deje a ella sola y yo corra. Nosotros como varones debemos de defender a nuestras esposas. Debemos de poner, incluso si es necesario, nuestra vida por ellas. Así es el cuidado que Jesucristo hizo por la iglesia, que es su novia. Y nosotros también debemos de hacer lo mismo con nuestras esposas. Buscar la santificación de nuestras esposas, como Jesucristo busca la santificación de su iglesia. ¿Cómo estamos haciendo eso, varones? Y estoy volteando para todos lados para que no diga un varón, a mí me la está tirando. No, hermanos, no. Primero el Espíritu Santo habló a mi vida a través de este mensaje,
Pero tenemos que reflexionar y pensar cómo estamos haciendo en ese departamento. ¿Estamos liderando a nuestras esposas espiritualmente hablando? ¿Estamos? Porque nos gusta tener el control, ¿verdad, varones? Nos gusta tener el mandato. Aquí se dice lo que yo diga, y así no debería de ser tampoco. Pero nos gusta, nos hace sentir bien. Pero ¿estamos liderando a nuestras esposas como Cristo los lidera a su esposa espiritualmente? ¿Estamos intencionalmente durante la semana pasando tiempo con nuestras esposas? ¿Leyendo la palabra? Es que no hay tiempo, sí hay tiempo. Uno hace tiempo para aquellas cosas que son importantes. Hace tiempo, hermanos. Y uno debería estarse reuniendo con su esposa cada semana. Pues sí, posiblemente no lo puede hacer todos los días. Todos los días usted debe estarse reuniendo con el Señor, leyendo la palabra, orando. Pero por lo menos 1 o 2 veces a la semana estarse reuniendo, por lo menos 1 o 2 veces con su esposa para leer la palabra juntos, para orar juntos. También con su familia. No nomás somos los líderes espirituales de nuestra esposa, somos los líderes espirituales también de nuestros hijos. Yo le sirvo a mi esposa. Yo debo de tener esa intención de servirle. Hace mucho tiempo hace un par de meses ya que no lo hago. Debería hacerlo más seguido. Yo me gusta levantarme los sábados, no lo he hecho últimamente, pero levantarme los sábados y cocinarle a mi familia. Si usted no sabe cocinar, por lo menos váyase a McDonald's y compre unos desayunos y tráigalos a la casa. Sirvámosle a nuestra familia. Hagamos lo posible, hermanos, por embellecer a nuestra esposa espiritualmente hablando, ¿verdad? Embellecerla. ¿Cómo la embellece? Con la palabra, enseñando la palabra. La palabra nos embellece. Ahora, la esposa. Y en este momento, pues a lo mejor le pudiera pedir a mi esposa que ella nos dirija este espacio, pero no la preparé con antemano. Así es que la esposa se enfoca en su esposo. Se enfoca toda la otra relación que ella tenía antes de que yo fuera su esposo, viene a ser secundaria después de nuestro matrimonio. Obviamente, ¿después de quién? De Dios. ¿Quieres decir algo? Sí, también, pues yo sé que mi esposo está dirigiendo a los esposos, pero también nosotras como esposas, Dios nos ha dado una responsabilidad grande y es respetar a nuestros esposos, servir en el hogar, esperar a ese esposo con esa comida. Si usted no trabaja afuera, y si trabaja afuera, pues entre los dos, ¿verdad? Porque yo sé que es difícil. Yo, gracias a Dios, tengo la fortuna de poder quedarme en mi casa y poder ayudar a mi esposo en lo que está a mi alcance, porque es importante, ¿verdad? No solamente es responsabilidad del esposo, también es responsabilidad de nosotros. El Señor nos ha dejado una responsabilidad. Y también, hermanas, recuerden, están casadas, las que sus esposos son cristianos, están casadas con un hijo de Dios. Y también cuando queramos no respetarlo, no honrarlo, el Señor nos corrige. Y le vamos a dar cuentas también al Señor cómo llevamos nuestro matrimonio. Ambos tenemos la misma responsabilidad, solamente que ellos son la cabeza del hogar. Amén. Entonces la esposa, hermano, se dispone a ser la ayuda idónea del esposo. Ella, no lo puedo negar, sí, obviamente no lo puedo negar, sí me tiene la comida lista cuando yo llego del trabajo. Yo como. Hermanos, la esposa se dispone a ser la ayuda idónea. No es natural, no es natural. La palabra del Señor después nos enseña que después de la caída, cuando entró el pecado en el mundo, entró el egoísmo. Es fácil y es más natural para el ser humano que no le da de comer al espíritu. Es fácil ser egoísta y decir primero yo y después los demás. Pero la esposa es la ayuda idónea del esposo. La palabra del Señor nos dice en Génesis 2, versículo 18. Luego Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Ajá. Esa versión, la nueva versión internacional, dice ayuda adecuada. Otras versiones dice ayuda idónea, que quiere decir una ayuda adecuada. La mujer complementa al hombre. Es diferente completar a complementar. El hombre es complementado en su unión con su esposa.
La esposa le da apoyo y respeto conforme al diseño de Dios a su esposo. Ahora, los roles son diferentes, hermanos. No, ella no es inferior a mí, yo no soy inferior a ella, pero somos diferentes. En el matrimonio nos complementamos porque somos diferentes. Si fuéramos iguales, no nos complementaríamos. Nos complementamos porque somos diferentes. El esposo y la esposa comparten la misma naturaleza. Tenemos la misma dignidad, estamos hechos conforme a la imagen de Dios. No es inferior ella a mí, porque ella sea la ayuda idónea que Dios estableció para ayudarme a mí. No quiere decir que ahora ella es inferior a mí. De hecho, hermanos, entendemos que la palabra del Señor incluso usa esa misma palabra de ayudador para Él mismo, y más adelante lo vamos a estar viendo. Hermanos, hoy en día, dado las situaciones que muchos matrimonios han enfrentado, han tenido que terminar en divorcio. Hoy en día hay situaciones en las que hay personas que posiblemente están criando a un hijo o hijos solos, sin su esposo o sin un esposo o sin una esposa. Ya dijimos, eso no es el diseño ideal, no es lo que Dios diseñó. Y le damos honor a los hombres que están criando a sus hijos solos, o a las mujeres que están criando a sus hijos solos también, a las madres que están criando a sus hijos. Pero seamos honestos, hermanos, con toda delicadeza y amor, podemos decir que un hombre que cría a sus hijos solo, aunque se puede esforzar y aún criar a hijos que al final pueden ser hijos de bien para la sociedad, ese padre no le puede dar a esos hijos lo que una madre les da. Y viceversa, una mujer que está criando a sus hijos solas las encomendamos, se esfuerzan, están trabajando, tienen responsabilidad fuera de la casa y dentro de la casa. Muchos de los hombres no pudiéramos hacer eso, algunas mujeres no pudieran hacer eso, pero ellas lo están haciendo. Sin embargo, esa mujer no le puede dar a esos hijos lo que un esposo varón le daría a esos hijos. No se puede, somos diferentes, nos complementamos dentro del matrimonio, y es por eso que el Señor lo diseñó de esa manera. Si usted está solo y estás criando a sus hijos, pídele al Señor más ayuda. Le honramos en esta mañana por hacer eso, pero necesitamos del Señor nuestra dirección para poder criar a esos hijos, y la situación ideal ha sido de un hombre y una mujer dentro del matrimonio para criar a esos hijos. La mujer es una ayuda idónea para el esposo, y que es una ayuda idónea, ya dijimos, no es algo inferior, es algo que es comparable. Dios mismo usa el mismo término para sí mismo. Isaías 41:13, ¿qué dice? No temas, yo te ayudaré. Así es. Él usa ese mismo término de ayuda idónea, de esa ayuda, la usa para sí mismo. ¿No? Él no es inferior a nosotros, más bien es mayor a nosotros. Malaquías 2:14 compara y dice que la esposa es una compañera del varón. Es una ayuda adecuada, hermanos. Ese término hebreo es el ezer kenegdo. Y es una declaración fuerte que conlleva la idea de fortalecer a alguien de una manera que no pueden hacerlo ellos mismos. Entonces, ella es mi ayuda idónea, me está fortaleciendo a mí de una manera que yo no me puedo fortalecer a mí mismo. Eso es lo que este término conlleva. Dios creó a una compañera para el hombre, porque dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué dice Génesis 2:21-22? Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo. Mientras éste dormía, le sacó una costilla y cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. Amén. Fue Matthew Henry, hermanos, el que dijo, Dios no formó a la mujer de una parte de la cabeza del hombre para que ella esté sobre él. Tampoco la formó de una parte de los pies del hombre para que él la pisotee a ella, sino más bien la formó de la costilla más cercana al corazón del hombre, para que el hombre la cuide, le provea y la ame. Esa es la responsabilidad de nosotros como varones,
proveerle a nuestras esposas, amarle y cuidar de ella. ¿Cómo estamos nosotros los varones en este departamento? Vamos a ver unos principios para los matrimonios, hermanos. El matrimonio, primer principio, el matrimonio es para toda la vida. Para toda la vida. ¿Qué dice Mateo 19:6? Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Amén. Es para toda la vida. Dado el pecado, dadas situaciones, hay personas que han terminado divorciadas, que quizás están viudas, que su cónyuge ha fallecido, pero el diseño de Dios es que un matrimonio que se casa termine casado hasta el último día de su vida. Ese es el diseño, el deseo de Dios. Hay personas que por diferentes razones no pueden disfrutar de un matrimonio hoy en día porque el divorcio ha llegado, hermanos. ¿Saben que hoy la razón número uno del divorcio que se cita en los juzgados es por motivos irreconciliables, le dicen? Motivos irreconciliables. Porque una persona decidió que sus intereses eran más importantes que el otro. Y la otra persona le respondió de la misma manera: mis intereses son más importantes que los tuyos. Hubo egoísmo. No pudieron reconciliarse, no pudieron estar de acuerdo y por eso terminaron separados. Entonces hoy en día debemos de cuidar, hermanos, recordamos, llenos del Espíritu, estar llenos del Espíritu, porque sin el Espíritu de Dios usted siempre va a buscar hacer lo que a usted le conviene mejor. Es verdad, seamos honestos, buscamos lo que a nosotros nos agrada más que a la otra persona. Si se va a casar, pídele a Dios que le ayude a hacer estas cosas. Otro principio: una buena base sostiene un edificio. Es igual con el matrimonio, hermanos. Aquí vamos a leer Mateo 7, 24 al 27. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construye su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y está derrumbó y grande fue su ruina. Amén. El fundamento de nosotros como matrimonio siempre debe ser Cristo. Cristo es la roca, ¿verdad? Si nosotros la palabra no la ponemos como un enfoque central en nuestro matrimonio, entonces vamos a deslizarnos por otro camino. Les he dicho que no estamos acá enfrente porque somos un matrimonio perfecto. Hemos tenido desacuerdos yo y mi esposa. No siempre miramos las cosas de la misma manera. Pero cuando dejamos que la palabra sea nuestra guía, se hacen las cosas más fáciles. Y podemos honrar a Dios al honrarnos los unos a los otros en este matrimonio. Todo el que oye esas palabras y las pone por práctica es como aquel que construye su casa sobre la roca, un fundamento firme. Porque van a venir las tormentas, van a venir los vientos fuertes. No es que si vienen, es cuando vienen. Van a venir esos terremotos a la vida, que si usted no pone como un enfoque la palabra, no está parado en la roca, su matrimonio, su vida va a quedar tambaleando. Es por eso que debemos de estar parados sobre la roca, no ser insensatos sino sensatos, no ser necios sino ser sabios. Es lo que la palabra del Señor quiere que nosotros, la base es la palabra de Dios. Pero muchas veces no tenemos la palabra de Dios como algo central en nuestro matrimonio. Agarramos la Biblia, leemos la Biblia solamente cuando venimos a la iglesia los domingos. Y eso, varón, eso es mayormente nuestra responsabilidad. La palabra de Dios dice que dejaremos a nuestro padre y nuestra madre. Estaremos unidos.
serán una sola carne. Así lo dice en muchas partes de la escritura, hermano. Le doy, para los que están apuntando, Génesis 2:24 lo dice. Mateo 19:5. Marcos capítulo 10, versículo 7. Y Efesios 5:31 son uno de esos versículos donde nos dan instrucciones a nosotros como matrimonios de cómo vivir nuestras vidas. Dejar a nuestro padre y a nuestra madre. No dejar que el padre o la madre, hermanos, se metan. Hay veces que la madre o el padre no duerme en medio de ustedes dos, pero como si durmiera. Porque, hermanos, debemos de honrar a nuestros padres y a nuestra madre y a nuestro padre. Debemos de honrarla. Porque que nos casemos no quiere decir que ya vamos a ignorar a nuestro padre y a nuestra madre, que la vamos a hacer a un lado. Eso no es lo que la palabra del Señor dice. Pero ahora mi prioridad es mi esposa, no es mi mamá. Y fíjese, yo tengo a mi mamá que vive a media cuadra de conmigo. Pero si algún día mi mamá viniese a querer decirme algo de mi esposa, un momento, con respeto, pero yo pongo a mi esposa como una prioridad. Yo la defiendo a ella. Yo la tengo como mi prioridad. No dejo que mi madre o mi padre, que ya no está con nosotros, no debe de estar metida en medio del matrimonio. Nuestros hijos tampoco deben de estar metidos en medio de nuestro matrimonio. Cuando nuestros hijos nos miran hablar, deben de ver una unidad entre nosotros. Nunca que papi le diga una cosa y luego mami viene y le dice otra cosa, o viceversa, sino más bien que estemos unidos. Si por alguna razón ella mira que yo dije algo que está incorrecto, que traté a mis hijos de una manera que no debí, ella me lo dice. Créanme que me lo dice, pero no me lo dice en frente de mis hijos. Me lo dice a puerta cerrada. Y me da ese consejo, y yo hago bien escucharla y ver qué es la opinión que ella tiene. Y viceversa también, yo a veces le he dicho, han sido más veces la que yo le digo a ella, ¿verdad? Pero a veces yo también no es cierto. Pero yo también, ella me escucha cuando yo posiblemente le doy un ejemplo de algo. El matrimonio se mantiene en unidad y es prioridad el uno de los otros. Estamos unidos. Es como que estuviéramos soldados el uno al otro. Es verdad que yo me separo, me voy al trabajo, pero estamos unidos. Aunque esté yo en Pomona y mi esposa esté en Riverside, donde tenemos el hogar suyo, estamos unidos. Es como si estuviéramos soldados para que nadie se meta entre nosotros. Ella es mi mejor amiga. Yo no tengo amigas, hermano. Usted como varón, le doy un consejo, tampoco debería tener amigas. Las amigas, ay, Pastor David, qué exagerado es. Hermano, somos hombres. Tenemos debilidades. No nos creamos súper espirituales, tan espirituales que no podemos caer. No deberíamos de tener amigas nosotros. Y si alguna amiga por ahí hay, es porque es un matrimonio, por ejemplo, un matrimonio que somos amigos mutuos entre los cuatro. Así pero yo le voy a decir una cosa, hermanos, no sé si usted se ha dado cuenta, pero hay una niña por aquí que siempre me sigue. Ella es la mejor de todas mis hijas, porque mi esposa de repente se pone a hablar con una hermana. Yo le digo a mi hija, no me dejes solo, no me dejes solo. Yo no saludo a las hermanas solo. Yo siempre ando con mi hija, si no ando con mi esposa. Y mi hija es muy buena, me sigue para todos lados. De repente ando para allá y me pide disculpas que se le olvidó y corre detrás de mí. Hermanos, tenemos un testimonio que guardar. Y el diablo es sucio, hermanos. Y por cualquier momento quiere hacerle a usted caer. Y no nomás eso, póngale que usted no caiga, es una simple conversación con alguien, pero de repente es el testimonio que usted tiene, que la gente, usted no sabe el esposo de esa mujer. Si es un esposo celoso y usted se encuentra hablando con ella, tenemos que tener ese cuidado. Yo no le mando mensajes a ninguna mujer solo. Yo no lo hago. Siempre cuando, y a veces eso pone un poquito más difícil. ¿Quieres decir algo? A veces eso pone un poquito más difícil la comunicación con algunas hermanas dentro de la iglesia, pero el texto que yo mando es porque mi esposa está incluida en el grupo. Sí, es mi celular. Tengo un teléfono también de la oficina, pero tenemos que cuidarnos, hermanos. Tenemos que cuidarnos en esa manera. ¿Qué quiere decir, hermano?
Y viceversa también, las hermanas tampoco podemos tener amigos. Nuestro mejor amigo debe de ser nuestro cónyuge. Y también nosotros tenemos que tener cuidado de no hablar a solas con ningún hombre que no sea nuestro esposo. Y porque como dice mi esposo, o sea, todos estamos propensos en vernos en una situación que jamás nos imaginamos vernos, o también como dice, cuidar nuestro testimonio, que alguien nos ve hablando y que lo hagamos pecar pensando, oh mira, está hablando a solas, ¿qué están hablando? Que siempre haya otro adulto, si no son nuestras hijas, que haya otro adulto a la par o algo. Tómelo como un consejo, hermanos. Si usted tiene otra práctica, que Dios lo ayude. Pero es un consejo que nosotros le damos de práctica de vida, que yo creo que a nosotros nos ha funcionado. No ande solo con una mujer en su carro. Hermana, no ande solo con un hombre en su carro, que no sea su cónyuge. Un familiar, obviamente, ¿verdad? Su tío, algo, obviamente. Tampoco estamos hablando así, ¿verdad? Pero si alguien que sea una persona que no es familiar dentro de su carro del sexo opuesto, hermanos, no es exageración. Tenemos muchos testimonios, hay muchos ejemplos de personas que lo vieron fácil hacerlo y después le fallaron al Señor y su testimonio cayó al suelo. La separación, hermanos, de los cónyuges es peligrosa. Dice 1 Corintios 7, 4 al 6. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo, solo por un tiempo, para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente. De lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Cuando estuvimos leyendo Efesios, estudiando Efesios, se nos dio ese consejo, hermanos, que huyamos, y decía la palabra, la inmoralidad sexual, pornea, la fornicación. Debemos de cuidar de nuestras vidas. Los hombres tienen necesidades sexuales, las mujeres también. Entonces la palabra del Señor nos dice que no nos separemos. No nos separemos, al menos que sea para la oración, y esto por un corto tiempo, y esto solamente en acuerdo mutuo. Me voy a ir a un retiro, regreso mañana. ¿Estás de acuerdo? Si estás de acuerdo, me voy y me dedico al Señor en oración, ¿verdad? O no me voy, pero ahí mismo me encierro en mi casa. Pero así debería de ser. Es el consejo de la palabra. Dígame usted que la palabra es exagerada. La palabra sabe quiénes somos. Somos una sola carne, pero eso somos carne todavía. Y hay cosas de las cuales nos tenemos que cuidar. En resumidas cuentas, hermanos, esposos, ¿qué dice para los esposos? Efesios 2 al 24. Perdón, esposas. Esposas, sométanse a sus esposos como al Señor. Sométanse a sus esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así como la iglesia se somete a Cristo, también la esposa debe de someterse a su esposo en todo tiempo. En todo. Amén. Entonces a los esposos nos dice la palabra del Señor en Efesios 5:25, eso sí lo leo yo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. De ahí viene el consejo que damos a los esposos, de santificar, de embellecer a sus esposas. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Ese es el final de lo que Pablo está diciendo. En Efesios 5:33 dice que en todo caso cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Esa es la clave, hermanos y hermanas. La esposa se siente respetada cuando el marido la ama, y el esposo se siente amado cuando la esposa lo respeta. Que el esposo recuerde también Proverbios 18:22, quien haya esposa encuentra el bien y recibe el favor de Dios. Esta es una bendición, no es algo que ha sido creado, instituido por el gobierno o ninguna institución humana. Dios nos creó para estar unidos, para estar juntos, para recibir su favor.
Tenemos la responsabilidad de ser el líder espiritual, de honrar a nuestras esposas, de tratarlas como el vaso más frágil, guiar a nuestras esposas, a nuestra familia con la palabra de Dios y en la oración, que nuestra familia vea qué tan importante es Dios para nosotros. Hermanos, cuando nuestras esposas miran, cuando nuestros hijos miran qué tan importante es Dios para nosotros, a ellos se les hace más fácil seguirnos a nosotros. A ellos se les hace más fácil que nosotros seamos el líder de ellos. Y que la esposa recuerde Proverbios 31:30. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. La mujer ama a su esposo, lo respeta, se esfuerza por ser su ayuda idónea, lo alienta en las pruebas, lo deja ser el líder espiritual del hogar. Lo deja, hermanas. Usted debe de dejar a su esposo ser el líder espiritual de su hogar, porque dice la Biblia que después del pecado, dice que el deseo de la mujer será para con su esposo. Eso no quiere decir, que la mujer va a desear a su esposo. Qué bonito sería eso, ¿verdad? La mujer va a querer ser y tomar el lugar del hombre, del líder en el hogar. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Por eso usted debe de estar llena del Espíritu y dejar que su esposo sea el líder, como dice la palabra. Debe de haber perdón continuo, hermanos, así como Dios nos perdonó. ¿Cuántas veces te he perdonado? ¿Cuántas veces me has perdonado? Yo creo que hemos perdido la cuenta. Pero debemos de perdonarnos los unos a los otros. Nos debemos de parecer más a Dios. No nos parecemos más a Dios, hermanos, que cuando perdonamos. Cuando perdonamos. Efesios 4:31-32 dice que abandonemos toda amargura, toda ira, todo enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien seamos bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. En una ocasión, hermanos, fuimos a una conferencia de matrimonios. Hace ya como unos 15 años que estuvimos allí. En ese retiro de matrimonios nos disfrutamos muy bonito el tiempo y hubieron 4 pastores que predicaron ese día. Los primeros 3 pastores se distinguieron mucho del último, o más bien el último pastor se distinguió mucho de los primeros 3 pastores. Los primeros 3 pastores dijeron buenos consejos. Le dijeron a los esposos: amen a su esposa, ábranle la puerta, miren por el bien de ella, tráiganle flores, protéjanla. Muy bien, ¿estamos de acuerdo, varones? Muy buenos consejos. A las mujeres le dijeron lo mismo, buenos consejos, pero ya más calificados como para una mujer, para su esposo. Entonces llegó el cuarto pastor a predicar. Y básicamente, hermano, en cortas palabras, dijo: todo lo que dijeron los otros pastores, olvídense de ello. No lo dijo en esas palabras, pero eso nos quiso decir. A mí dije, pobrecitos pastores lo que acaba de decir eso. El pastor cuarto abrió la palabra en Colosenses capítulo 3. Colosenses también tiene buenos consejos para los matrimonios. Y dijo él, hasta hoy, el día de hoy, hermanos, me recuerdo de los 3 puntos principales de su mensaje. Debemos de estar controlados por el Espíritu, llenos de la palabra y rodeados de amor. Entonces él dijo: los pastores les han dado buenos consejos, pero si ustedes no se enfocan en lo primero, no van a poder seguir esos buenos consejos. Usted va a poder tratarse de esforzar por traerle flores a su esposa. Lo va a hacer 1, 2, 3 veces y se le va a olvidar. Usted va a tratar de esforzarse por abrirle la puerta a su esposa. Lo va a hacer 1 o 2 meses o cuando bien le vaya, pero se le va a olvidar. Si usted no hace primero lo que el apóstol Pablo nos está diciendo antes de los consejos que le da el matrimonio, usted no va a poder hacer eso. Usted tiene que estar controlado por el Espíritu. Si mira lo que dice Pablo en Efesios, ¿verdad? Llenos del Espíritu Santo. Tenemos que estar controlados del Espíritu, dijo el pastor. Llenos de la palabra y rodeados de amor. Porque si usted no hace eso, el esfuerzo que usted trate de hacer va a ser fugaz. Hermanos varones, métanse en la palabra. Que la palabra sea su guía. Que la palabra
los guía a ustedes para que ustedes sean buenos líderes de sus esposas y de sus hijos. Hermanas, sométanse en amor, por decisión propia, a Cristo primeramente. Cuando usted se somete a Cristo, someterse a un hombre va a ser más fácil, pero si no, va a ser muy difícil, prácticamente imposible hacerlo. Recordemos cuáles fueron los votos matrimoniales cuando se casaron, ¿se recuerdan? Cuando usted se levantó, se puso de pie enfrente de su esposa y dijo esas palabras que queremos recordarles en este momento. Cuando usted se paró y miró a su esposa y hizo unos votos delante de Dios con testigos en ese lugar y dijo: yo, David, te tomo a ti, Esmeralda, para que seas mi única esposa de este día en adelante, en los momentos buenos y en los momentos malos, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Esmeralda, prometo amarte, cuidarte y serte fiel hasta que la muerte nos separe, teniendo a Dios y a estas personas como testigos. ¿Se recuerda, varón, que usted hizo eso? Y usted también, hermana, ¿qué hizo? Es lo mismo. Ya te empieza. Yo, Esmeralda, te tomo a ti, David, para que seas mi único esposo de este día en adelante, en los momentos buenos, en los momentos malos, en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad. David, prometo amarte, cuidarte, serte fiel hasta que la muerte nos separe, teniendo a Dios y a estas personas como testigos. Debemos de recordar, hermanos, que hemos prometido delante de Dios serle fiel a una hija de Dios o a un hijo de Dios y ser controlados por el Espíritu, estar llenos de la palabra, rodeados de ese amor, que es lo único que nos va a ayudar hasta el final, hermanos. Amén. El matrimonio, un camino diseñado por Dios. Una cosa que nosotros hablamos siempre con mi esposo, sé tú el esposo que tú quisieras para una de nuestras hijas y yo ser la esposa que yo quisiera para nuestro hijo, porque tenemos 5 hijas mujeres y un varón. Entonces nosotros somos el ejemplo ahí de lo que queremos para nuestros hijos. Que el Señor nos siga ayudando y también los ayude a ustedes. Amén.